Concentración solar, presentada por el equipo 1, conformado por Almazán Domínguez Carlos Arturo, Damas Domínguez Damaris, Madera Pedraza Armando Samuel y Ríos Romero Jesús Alejandro. El objetivo principal de esta investigación es conocer cómo se lleva a cabo el fenómeno de la concentración solar, los tipos de colectores solares que existen, algunas aplicaciones y el estudio del concentrador solar parabólico PDR. Y como antecedentes, principalmente tenemos que conocer qué es la radiación solar. Como sabemos, el Sol está conformado principalmente por hidrógeno y helio, aunque también contiene carbono, neón, azufre y otros elementos en menor proporción. Debido a esto, el Sol se convierte en una gigante planta de energía nuclear, ya que los núcleos de hidrógeno se funden para formar energía y eso por lo tanto produce radiación. ¿Pero qué radiación es la que llega a la Tierra? El espectro solar está conformado principalmente desde la zona del infrarrojo hasta el ultravioleta, pasando por lo que es la luz visible o también conocido como espectro visible. ¿Y qué ventajas tenemos de la radiación solar? Pues su principal uso es la energía solar. La energía solar es la fuente de vida que existe en el planeta Tierra. Nada de lo que conocemos existiría sin esta gran estrella del sistema solar. Desde los albores de la humanidad, el ser humano se ha preguntado y ha estudiado la naturaleza del Sol. Actualmente se cuentan con satélites artificiales como el SOHO de la NASA, monitoreado constantemente el comportamiento del Sol, lo cual nos permite conocer el comportamiento y los fenómenos que se producen con el fin de saber qué efectos tendrán estos sobre nuestro planeta. ¿Pero qué tan lejos está la Tierra del Sol? La distancia aquí entre la Tierra y el Sol cambia debido al movimiento de la traslación de la Tierra. La trayectoria que sigue nuestro planeta es elíptica, no circular como pensábamos, lo cual que hace que en un punto llamado afelio la Tierra esté en el lugar más lejano con respecto al Sol. En contraparte, al punto más cercano alcanzado por la Tierra se le llama perihelio. Dicho recorrido la Tierra lo hace aproximadamente en 365 días y 6 horas, produciendo esto que cada 4 años sea un año bisiesto, por esas 6 horas que no se toman en cuenta en el año. Un fenómeno que ocurre por este movimiento es cuando la Tierra se va acercando al Sol, la velocidad de traslación aumenta, lo que hace que tengamos días más cortos. Como se había mencionado, el afelio es la distancia más lejana de la Tierra al Sol, teniendo aproximadamente 152.600.000 kilómetros de distancia. Y en el perihelio, que es la distancia más cercana de la Tierra al Sol, son 147.500.000 kilómetros. Pero esto no es suficiente para tener una unidad de referencia, porque, como fue mencionado anteriormente, esta distancia influye en la cantidad de radiación que recibimos del Sol. Y es que debido a la órbita elíptica de la Tierra, al pasar los días del año, dicha distancia cambia. Como referencia se estableció que una unidad astronómica, o AU, representa la distancia promedio entre ambos astros, teniendo que una unidad astronómica equivale a 1.496 por 10 a la 8 kilómetros. ¿Pero cuánta radiación llega a la Tierra? Se conoce principalmente como irradiancia solar, o también llamada constante solar, la cual representa la tasa a la cual la energía solar incide sobre una superficie perpendicular a los rayos del Sol en el borde exterior de la atmósfera, cuando la Tierra se encuentra a su distancia media del Sol. Se puede usar el valor de la irradiancia solar para estimar la temperatura superficial efectiva del Sol a partir del requisito que nos presenta esta siguiente ecuación, en donde L es la distancia media entre el centro del Sol y la Tierra, y R es el radio del mismo. El primer miembro de esta ecuación representa la energía solar total que pasa a través de una superficie esférica cuyo radio es la distancia media Tierra-Sol, y el segundo representa la energía total que sale de la superficie en el exterior del Sol. El principio de conservación de la energía requiere que estas dos cantidades sean exactamente iguales, y que la energía solar no experimenta atenuación o crecimiento en su camino a través del vacío. ¿Pero cómo está conformada la radiación solar o irradiación solar? Esta se divide principalmente en dos: radiación solar directa y radiación solar difusa.
La radiación solar directa es aquella que la superficie de la Tierra recibe sin ningún efecto de atenuación ejercido por la atmósfera. Es incidente sobre cualquier superficie con una dirección y un ángulo únicos, lo cual esta depende principalmente de la latitud, la longitud, la declinación de la Tierra, la altura solar, el ángulo solar y el ángulo de incidencia de la radiación. Y la radiación difusa. Al llegar la radiación solar a las capas de la atmósfera terrestre, esta cambia su dirección debido a los gases y partículas que la componen. Un claro ejemplo de la dispersión de la radiación solar debido a estos componentes es el color azul del cielo, y en ocasiones las diversas tonalidades rojizas que se perciben debido a que los gases de la atmósfera dispersan con mayor facilidad las longitudes de onda cortas, que son la violeta y la azul, comparado con las longitudes de ondas largas, naranja y rojo. Pero ¿cómo sabemos qué radiación absorbe o emite un cuerpo? Principalmente para esto tenemos que delimitar a qué nos referimos con radiación. Nosotros en este estudio nos referimos principalmente a la radiación térmica, la cual abarca principalmente del infrarrojo hasta parte del ultravioleta, que es la radiación que puede contar un cuerpo o emitirla, a temperatura ambiente o por calentamiento. Pero ¿qué punto de referencia tenemos? Para esto se ha determinado como el punto de referencia a un cuerpo negro, que se define como un emisor o un absorbedor perfecto a la radiación, a una temperatura y una longitud de onda específica, y ninguna superficie puede emitir más energía o absorber que un cuerpo negro. Aun cuando el ojo vería un cuerpo negro como negro, se debe establecer una distinción entre el cuerpo negro idealizado y una superficie negra común. Cualquier superficie que absorbe luz, que es la parte visible de la radiación, el ojo la ve negra, y una superficie que refleja por completo la ve blanca, considerando que la radiación visible ocupa una blanda y muy angosta del espectro, de 0.4 a 0.76 micrómetros. No podemos expresar algún juicio acerca de la negrura de una superficie con base en observaciones visuales. Por ejemplo, la nieve y la pintura blanca reflejan la luz y como consecuencia se ven blancas, pero en esencia son negras para la radiación infrarroja, ya que absorben con intensidad la radiación de longitud de onda larga. Las superficies recubiertas con pintura negra de humo tienen un comportamiento del negro idealizado. Y como se observa en la figura de la derecha, se dice que un cuerpo negro es un emisor difuso, ya que difunde energía de radiación de manera uniforme en todas las direcciones. Pero ¿cómo podemos saber qué radiación emite un cuerpo negro dependiendo de la temperatura? La energía de radiación emitida por un cuerpo negro por unidad de tiempo y por unidad de área superficial fue determinada de manera experimental por Joseph Stefan en 1879 y la expresó como la siguiente ecuación. Pero esta ecuación fue verificada teóricamente en 1884 por Ludwig Boltzmann, en donde sigma es igual a 5.67 por 10 a la 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Es la constante de Stefan Boltzmann, y T es la temperatura absoluta de la superficie en Kelvin. ¿Y por qué la temperatura está elevada a la cuarta potencia? Es porque la emisión de la radiación térmica es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, y por lo tanto a EB se le conoce como el poder de emisión de un cuerpo negro, la cual nos indica que es la radiación que emite un cuerpo negro dentro de todas las longitudes de onda de la radiación térmica. Otro principio que es importante saber es qué es la refracción. La refracción es el cambio de dirección de movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar de un medio a otro en el que se proponga con distinta velocidad. Se rige por dos leyes: el rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia está en el mismo plano. La ley de Snell de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de incidencia del refractor y las velocidades de onda en los medios 1 y 2. Como se puede notar en la imagen, este es un fenómeno de refracción estudiado principalmente por Isaac Newton, y también es muy famoso por la portada de un disco de rock. Y por prosiguiente tenemos que conocer también la reflexión. La reflexión es el cambio de dirección en el movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio en el que se propaga, después de incidir sobre una superficie de medio distinto que lo refleja. Se rige por dos leyes: el rayo incidente es el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano.
el ángulo de rayo incidente I y el de refracción R son iguales. El flujo de la energía que incide sobre una superficie dependerá de las relaciones geométricas entre un plano de cualquier orientación particular relativo a la Tierra y el tiempo de la llegada de láser de radiación solar, es decir, la posición del Sol relativa al plano. Y tal relación puede ser descrita en términos de varios ángulos, como se muestra a continuación. El ángulo azimutal del Sol, beta, es la desviación de la proyección en un plano horizontal de la normal de la superficie desde el meridiano local, con cero en el sur, negativo en el este y positivo en el oeste. El ángulo cenital del Sol o ángulo de incidencia, θ, es la desviación que forma la radiación directa del Sol y la vertical del lugar, en un punto cualquiera de la Tierra. Este ángulo varía continuamente a lo largo del día y depende de la latitud del lugar y de la inclinación del mismo. Y el ángulo horario, tau, es el desplazamiento angular del Sol desde el este al oeste del meridiano local respecto al mediodía, que es el instante cuando el Sol se encuentra más alto en el cielo y se corresponde con un ángulo cenital solar mínimo, es decir, cuando tau es igual a 0. Cada hora es igual a 15 grados de longitud, variando su signo. En las mañanas es negativo y en las tardes es positivo. Y la latitud de un lugar sobre la superficie de la Tierra en su desplazamiento angular por encima o debajo del ecuador, medido desde el centro de la Tierra. Como ya se mencionaba anteriormente, la radiación solar es la energía que recibe la Tierra cada día en fotones de luz que viajan por el espacio desde el Sol. Y, por la gran distancia que existe entre la Tierra y el Sol, solo una pequeña parte de radiación solar alcanza la superficie terrestre. Sin embargo, no toda la radiación alcanza la superficie terrestre. Nuestro país recibe una cantidad inmensa de radiación solar, en casi el 40% de su extensión de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. La Ciudad de México cuenta con una abundante insolación durante todo el año, siendo posible el uso masivo de recursos renovables para satisfacer las necesidades de la población. La potencia por unidad de área que llega a la superficie dependerá del día del año y de la hora, teniendo valores máximos de aproximadamente unos 800 watts sobre metro cuadrado. Por ejemplo, un día despejado en los días de mayor insolación incide a cerca de 1 kilowatt térmico sobre cada metro cuadrado de superficie, sobre una azotea de 100 metros cuadrados, y se reciben aproximadamente 1980 megajoule, es decir, 550 kilowatt por hora cada día. Pero ¿cómo surge la energía solar a través de la historia? La idea surgió principalmente por el inventor Auguste Michaux en París en 1878, donde él presentó su invento en donde utilizaba la energía solar para producir hielo, presentando así esta energía para sustituir al carbón, el cual era un combustible muy utilizado en ese momento. Todo el mundo quedó fascinado con esta idea, pero todo se vino abajo debido a que el precio del carbón disminuyó drásticamente, haciéndolo un combustible más barato, y así todo el mundo siguió utilizándolo. La idea no se retomó hasta 1993, donde Frank Schumann consiguió ir al desierto del Sahara para implementar la primera planta de concentración solar. La idea que tenía Frank Schumann era convertir el desierto del Sahara en un lugar verde, utilizando esta energía para poder hacer sembradíos, conociendo a Frank Schumann como el padre de la concentración solar y de la energía solar. Poco tiempo después, investigadores, fascinados con la energía solar de Frank Schumann, se dieron cuenta de que si se implementaban más plantas como estas, la energía que se podía producir era lo suficiente para abastecer a todas las industrias del mundo. Simplemente se necesitaba un espacio de 241 kilómetros por lado, y con esto ese sueño podría ser posible. Pero todo se vino abajo debido a la Primera Guerra Mundial, en el cual todo el material que se utilizaba para el desarrollo de estas plantas fue utilizado para producir armas y embarcaciones, frustrando así el sueño de Frank Schumann y de la humanidad por energías más renovables debido a algo tan insignificante y absurdo como la guerra. Pero la ilusión no acaba ahí, ya que en los últimos años se está retomando el aprovechamiento de la energía solar como una energía renovable.
En las aplicaciones de la concentración solar tenemos por primero la planta termosolar en Chile, Cerro Dominador. Esta funciona en la planta termosolar Cerro Dominador. La energía solar es reflejada por 10.600 heliostatos, espejos, hacia la parte superior de una torre, en donde se calientan sales que se encuentran en estado líquido. Y posteriormente las sales calientes ayudan a generar vapor que en contacto con una turbina de generación eléctrica produce la energía final. La principal característica de la planta termosolar es que, a diferencia de la fotovoltaica, soluciona el problema de la intermitencia, pudiendo producir energía incluso sin la presencia del recurso solar, esto es, en horarios nocturnos. Y este tipo de planta, al utilizar sales en estado líquido, permite solucionar el tema de la intermitencia de generación, producto de la ausencia de radiación solar, contando con una autonomía de funcionamiento de 17 horas sin presencia del sol, manteniendo la producción de 110 megavatios incluso de noche. Y como segunda aplicación se tiene el horno solar GoSun. La cocina solar es una alternativa real a la cocina tradicional eléctrica y por supuesto también más amigable con el medio ambiente. Y por supuesto que ese tipo de cocción está condicionada por el clima, pero con la ayuda de este artículo llamado GoSun Stuff se puede cocinar cualquier comida que quieras en menos de 20 minutos. Las cocinas portátiles GoSun incorporan unos tubos de vacío que transforman el 80% de los rayos del sol en calor y la energía de las placas solares calienta las resistencias internas hasta 200 grados. Y en el interior se encuentra una capa de vacío para aislar el interior y en otras capas de cobre, nitrato de aluminio y acero inoxidable para una mejor absorción de los rayos solares. Una de las características de este horno es que se puede utilizar en presencia del sol o sin él, ya que gracias a sus paneles solares le permiten almacenar la energía en una batería que se encuentra debajo del horno. Este consiste en un tubo cilíndrico fabricado en vidrio de borosilicato, incluyendo una bandeja extraíble para colocar los recipientes. La luz se refleja hacia el interior del tubo de vidrio gracias a las parabólicas, convirtiendo la luz en energía térmica al 80%. Al igual, incorpora una brújula, la cual se indica el punto del sol más idóneo para elaborar las recetas. Y al cerrar el horno solar, los reflectores y el tubo de vidrio quedan protegidos gracias a su diseño de carcasa. Ventajas de un concentrador solar. La energía solar es libre y abundante. Con un solo módulo se genera simultáneamente calor y electricidad. Es fácil de instalar. Produce más energía térmica que un colector convencional. Se optimiza el espacio disponible en un tejado para la máxima obtención energética. Ahora veamos desventajas. Los concentradores recogen poca radiación difusa. Las superficies reflectoras pierden su capacidad de reflexión con el tiempo, por lo tanto requieren mantenimiento constante. El mantenimiento de los concentradores es costoso. Colectores solares. ¿Qué son? Los colectores de energía solar son tipos especiales de intercambiadores de calor que transforman la energía de radiación solar en energía interna de algún medio físico, llamado absorbedor, para posteriormente aprovechar esta energía. La clasificación de estos se da por su movimiento, por su temperatura de operación, tipo de absorbedor o por si es un concentrador o no concentrador. Algunos de los colectores solares más comunes son los siguientes. Colector plano, FPC, Flat Plane Collector. Este cuenta con un movimiento estacionario. Tiene un tipo de absorbedor plano. La relación de concentración es 1. El rango de temperatura en el que este trabaja es de 30 a 80 grados Celsius y no es considerado un concentrador. Tubo evacuado, ETC, Evacuate Tube Collector. Este cuenta con un movimiento estacionario, tiene un tipo de absorbedor plano, tiene una relación de concentración de 2 y un rango de temperatura que oscila entre los 50 a 200 grados Celsius, y este tampoco es considerado un concentrador. Dentro de estos tubos y del tanque se encuentra agua fría. Es utilizado comúnmente para calentar agua en zonas habitacionales o en casas. El agua que se encuentra dentro de los tubos es calentada
gracias a la incidencia de los rayos solares. Esta agua caliente decide subir por diferencia de densidades en comparación con el agua fría que se encuentra en el tanque, la cual después es dirigida a la suministración de agua caliente de una zona habitacional o de una casa. El siguiente colector es el colector parabólico compuesto, CPC, Compound Parabolic Collector. Este cuenta con un tipo de movimiento estacionario, tiene un tipo de absorbedor tubular. La relación de concentración en este varía. Si la tenemos en 1 a 5, el rango de temperatura nos dará de 60 a 240 grados Celsius. En cambio, si utilizamos una relación de concentración de 5 a 15, nos encontraremos en un rango de temperatura de 60 a 300 grados Celsius. Este tipo de colector sí es considerado un concentrador. El siguiente colector es el reflector Fresnel, LFR, Linear Fresnel Reflector. Tiene un tipo de movimiento seguidor solar en un solo eje. Cuenta con un tipo de absorbedor tubular y tiene una relación de concentración 10 a 40. Su rango de temperatura, gracias a esta relación de concentración, es de 60 a 250 grados Celsius. Este es considerado un concentrador. Este utiliza los espejos planos puestos horizontalmente que se mueven para seguir al sol en un solo eje. Estos reflejan la luz solar en un tubo receptor que está fijo sobre la estructura. Colector cilíndrico, CTC, Cylindrical Trough Collector. Este cuenta con un movimiento seguimiento solar en un solo eje. Tiene un tipo de absorbedor tubular. La relación de concentración en este es de 15 a 50, lo cual le otorga un rango de temperatura de 60 a 300 grados Celsius. Este sí es considerado un concentrador. Colector de canal parabólico, PTC, Parabolic Trough Collector. Este cuenta con un movimiento de seguidor solar en un solo eje. Tiene un tipo de absorbedor tubular. Relación de concentración de 10 a 85, el cual le otorga un rango de temperatura de 60 a 400 grados Celsius. Este de igual manera es considerado un concentrador. Colector disco parabólico reflector, PDR, Parabolic Dish Reflector. Este cuenta con un movimiento seguidor solar en dos ejes. Tiene un tipo de absorbedor focal. Cuenta con una relación de concentración de 600-2000, el cual le da paso a tener un rango de temperatura de 100 a 1500 grados Celsius, y este obviamente es considerado un concentrador. El funcionamiento de este colector es que inciden los rayos del sol sobre la parábola y estos se reflejan al absorbedor que se encuentra en el centro de la parábola con forma de antena. Algunas de las aplicaciones de este tipo de colector es hornos o cocinas solares, entre otras aplicaciones industriales, depende del tamaño del disco. Colector helióstato, HFC, Heliostat Field Collector. Este cuenta con un movimiento seguidor solar en dos ejes. Tipo de absorbedor focal. Tiene una relación de concentración de 300-1500, y lo cual le da paso a tener un rango de temperatura de 150 a 2000 grados Celsius. Este igual es considerado un concentrador. Estos espejos siguen al sol, reflejando y concentrando la luz en un receptor, ubicado sobre una torre que puede alcanzar los 260 metros de altura. El tamaño total del campo solar de este tipo de plantas es considerable. Por ejemplo, una planta de 100 megawatts de potencia puede tener el tamaño de 850 canchas de fútbol profesional. En lo alto de la torre, al punto donde se concentran los rayos del sol, se le conoce como receptor solar. En su interior circula un fluido que absorbe el calor de los rayos concentrados, alcanzando temperaturas de más de 150 grados Celsius. Estos fluidos son principalmente sales fundidas o aceites sintéticos. El fluido caliente baja por la torre y se almacena en tanques especiales que almacenan el calor. Posteriormente, el fluido caliente es utilizado para generar vapor, haciendo girar una turbina y produciendo así electricidad. Luego, esta electricidad es transmitida mediante torres de electricidad para después ser aprovechada en ciudades o industrias.
En general, estos colectores solares tienen como aplicaciones proporcionar energía eléctrica o uso como intercambiadores de calor en industrias química, de alimentos, textil, de plásticos, etc. Materiales para colectores solares. Es importante que para una adecuada dirección de la radiación solar directa, la superficie sea de un material que no absorba demasiada radiación y en vez de eso la refleje. El material más empleado para reflejar la luz es la plata y el cobre. De esto se construye una película y sobre esto se agrega una capa de vidrio. A este vidrio y a la película se les da la forma adecuada para el colector. A continuación hay una tabla en donde se observa una lista de materiales que son usados en la construcción de colectores solares, aunque no son los mejores. Superficie reflectante. Es casi imposible que un material refleje el 100% de radiación. Esto se debe a su alto rango en el espectro, ya que esto hace que muchos de estos rayos penetren en el material. Las chapas de aluminio pulido obtienen una eficacia de más o menos 80%, pero este material se deteriora fácilmente. En los exteriores, esto provoca que disminuya la capacidad de reflexión. Otro material empleado para reflejar la luz es el vidrio con una película de plata y cobre. A este vidrio se le da una forma parabólica y después se le coloca la película de plata y cobre. El único inconveniente de este material es que tiene un costo elevado, pero como ya lo mencionamos, es el más usado. Absorbedor. El absorbedor es incluido por el receptor. Ambos están localizados al centro de los concentradores. El absorbedor cuenta con aislamiento. La superficie del absorbedor es donde se hace la transferencia de calor a un fluido, que pasa por esta superficie. Esta superficie debe contar con una alta absorbancia para radiación solar y una baja reflectancia para evitar pérdidas térmicas. El absorbedor es más eficiente hecho de cobre y sobre este hay un aislamiento de vidrio. Es un dispositivo que capta la radiación solar y la convierte en energía útil. Actualmente existen diversos colectores diseñados para la captación de energía solar. Las diferencias radican en los materiales y en la geometría que se utilizan para su construcción, pero todos operan bajo el mismo principio. Los colectores utilizan sistemas ópticos reflectores y, en algunos casos muy particulares, refractores, para así poder aumentar la intensidad de la radiación solar que se dirige hacia una superficie receptora y otra que la concentra, siendo estas las partes fundamentales de estos dispositivos. El primero de los componentes refleja o refracta la radiación solar incidente sobre él, recibiendo solamente el flujo solar debido a su apertura, dirigiéndola hacia el concentrador que la absorbe y transmite un fluido térmico que circula por el colector. Existen dos tipos de concentradores solares. Estos son los de acumulación y los de concentración de energía. Los concentradores solares de acumulación son dispositivos que no superan fácilmente los 70 grados Celsius, por lo que son utilizados en aplicaciones solares que requieran de baja temperatura. Un claro ejemplo de esto es la producción de agua caliente. En estos tenemos el concentrador solar de placa plana. En general, un colector de placa plana actúa como un receptor que almacena la energía procedente del Sol y la transfiere hacia una placa en forma de calor, del mismo modo la puede transferir hacia un fluido. Su aplicación es la producción de agua caliente, climatización de piscinas, calefacción, entre otras. Después tenemos los concentradores solares cónicos o esféricos. Su principal característica es que constituyen simultáneamente la unidad de captación y de almacenamiento. Su superficie de captación es cónica o esférica con una cubierta de vidrio de la misma geometría. Con estas geometrías se consigue que la superficie iluminada a lo largo del día, en ausencia de sombra, sea constante. Su instalación es sencilla, pero presentan problemas de estratificación del agua y la superficie útil de captación es pequeña. Por último, en este tipo de concentradores se tiene el concentrador solar tipo caja. Existen diversos hornos solares de tipo caja, también conocidos como de acumulación o trampa de calor, los cuales realizan una conversión de la radiación solar en energía calórica.
La parte superior es transparente para permitir el paso de luz solar y poseen paneles reflectantes de papel aluminio o espejo que ayudan a capturar más calor. Luego se tienen los concentradores solares de energía. Este tipo de concentradores utilizan sistemas especiales con el fin de aumentar la radiación solar directa sobre la superficie absorbente y de este modo aumenta la temperatura en el recipiente hacia el que conducen. El principal inconveniente que presentan es la necesidad de un sistema de seguimiento solar para mantenerlo orientado hacia el sol. En este tipo de concentradores nos encontramos con los concentradores cilíndricos. El diseño de este tipo de concentradores se diferencia con respecto a los otros, ya que su superficie colectora es la mitad de un cilindro, teniendo como principal aplicación la producción de vapor. Y, debido a la concavidad de su geometría, en el foco se coloca un conducto por donde pasa un fluido como aceite o salmuera. Por último, se tienen los concentradores parabólicos. El principio de los concentradores con geometría parabólica es dirigir los rayos solares en un punto mediante procedimientos ópticos, antes de su transformación en calor. Así, una radiación solar que entra a un colector concentrador a través de una superficie determinada es reflejada, refractada o absorbida por una superficie menor, para luego ser transformada en energía térmica. Estudio del concentrador solar parabólico. El principio de los concentradores solares con geometría parabólica es dirigir los rayos solares en un punto mediante procesos ópticos, antes de su transformación en calor. Partes del colector PDR. El colector es el sistema en su totalidad, compuesto por diversos componentes tales como el receptor, el absorbedor, sistema de seguimiento solar, estructura de soporte y demás elementos. Concentrador o dispositivo óptico es la parte del colector que se dirige a la radiación hacia el receptor. Apertura del concentrador es la sección transversal por la cual entra la radiación solar al concentrador. Receptor es el elemento del sistema donde la radiación es absorbida y convertida a algún otro tipo de energía, puede ser convexo, plano o cóncavo, y cubierto o descubierto. Absorbedor forma parte del receptor. Es el elemento del sistema que absorbe la energía solar dependiendo del material de fabricación. Entre más pequeño sea el absorbedor, más pequeñas serán las pérdidas de calor. Mecanismo de seguimiento solar. Es el sistema que permite al concentrador posicionarse de manera normal a la dirección de la propagación de la radiación solar. Involucra un sistema mecánico y un sistema de control para efectuar un movimiento en dos ejes. Estudio focal. Las dimensiones del disco parabólico se determinan a partir de la parábola formada por la sección transversal del concentrador, el tamaño teórico de la imagen, aquella que se genera por un concentrador perfectamente alineado, es función de la geometría del concentrador como se muestra en la figura. En esta figura se puede observar la distancia f, denominada longitud focal, es la distancia del punto focal al vértice, mientras que a se denomina como la apertura de la parábola, del punto f al punto a. Se tiene un radio r igual a f. Mientras que la parábola se abre, el radio incrementa hasta llegar a un valor r, llamado radio de borde, que corresponde a la recta que va del punto f al punto b. En este último punto se localiza el borde del disco. El ángulo representado por φ r, descrito por a, f y b, es denominada ángulo del borde. Matemáticamente se expresa como se puede ver en la imagen. Φ r igual a tangente a la menos 1 por el cociente de 8 por el foco entre a sobre 16 por el foco sobre a al cuadrado menos 1. Cualquier punto sobre la parábola del refractor, el radio focal se puede calcular según la siguiente ecuación. La segunda ecuación que vemos en la imagen, que es r igual a 2 por el foco sobre 1 más el coseno de φ, que es el ángulo. En la tercera ecuación podemos ver la relación matemática para la distancia focal óptima, que es el foco es igual a sobre 4 por tangente de φ por r entre 2. Asumiendo que la radiación directa es normal a la apertura y que el concentrador es simétrico, la radiación solar reflejada en el borde de la parábola determina el ancho de la imagen focal, W, la cual se incrementa en amplitud sobre el plano focal cuando se incrementa el ángulo de borde φ r, tal como se muestra en la figura. El receptor que se coloca en el punto focal puede ser plano, circular o semicircular.
En el caso ideal de la amplitud de la imagen, solo se encuentra afectada por el ángulo de borde y por la amplitud angular de 0.53. Pero en el caso práctico existe otro factor que se debe considerar, que se define como el ángulo de dispersión, delta. Considerando este factor de ángulo de dispersión, para interceptar toda la radiación reflejada, en el caso de los receptores del tipo plano, el tamaño mínimo del absorbedor está dado por la siguiente relación, que podemos ver en la imagen. W es igual a 2 por el radio de borde por el seno de 0.267 más el ángulo de dispersión sobre 2. Todo eso sobre el coseno de phi r más 0.267 más el ángulo de dispersión sobre 2. Por lo tanto, debido al fenómeno de dispersión que ocurre en el concentrador parabólico, el valor máximo de C matemáticamente se obtiene de la siguiente manera. C máxima es igual al seno al cuadrado de phi r por el coseno al cuadrado de phi r más 0.267 más el ángulo de dispersión sobre 2 sobre 4 por el seno al cuadrado de 0.267 más el ángulo de dispersión sobre 2, todo eso menos 1. Este valor Cmax se define como el máximo que puede ser obtenido, basado en la interpretación de toda la radiación especular reflejada, la cual se encuentra dentro del cono con amplitud angular igual a 0.534 más el ángulo de dispersión. Pero, ¿qué es el ángulo de dispersión? La inclusión del factor determinado como ángulo de dispersión permite considerar los errores angulares asociados a un seguimiento solar inapropiado, rugosidades inherentes a la superficie reflectora y mal conformado en la curvatura del disco. Es decir, dependiendo de estos errores se puede conocer qué tanto se incrementa en la amplitud de radiación reflejada por elemento concentrador. Estos errores típicos se han obtenido de manera experimental haciendo uso de la estadística y se indican en la tabla que podemos ver en la diapositiva. Para el cálculo de este, debemos ver los errores unidimensionales, los cuales se expresan con sigma 1d, medidos en mrad. Son los que contribuyen a la expansión de la radiación directa en el plano de la curvatura. Se determinan con la siguiente ecuación, que es la primera ecuación que podemos ver en la diapositiva, el cual nos dice que el error unidimensional es igual a la raíz de 2 veces el error estructural más el cuadrado del error por sensor más el cuadrado del error de falta de uniformidad más el cuadrado de alineación del receptor del error de falta de uniformidad más el cuadrado de alineación del receptor. Los errores bidimensionales representados como sigma 2d ocurren en la parábola cuando los rayos incidentes no llegan al plano de curvatura. El ángulo de apertura del Sol y los rayos reflejados no especulares entran a esta categoría. Estos errores se combinan para formar la siguiente ecuación. La segunda ecuación que tenemos presentada en la diapositiva, que nos dice que el error bidimensional es igual a la raíz de la sumatoria entre el cuadrado del error de la apertura del Sol más el cuadrado del error de los rayos reflejados no especulares sobre el coseno del ángulo. Por lo tanto, el error total para una desviación estándar es la raíz de la sumatoria entre el error unidimensional al cuadrado más el error bidimensional al cuadrado. El valor de error total se encuentra en radianes y es considerado como la dispersión que se lleva a cabo durante la reflexión en la parábola. Por lo tanto, en la cuarta ecuación podemos ver una aproximación del ángulo de dispersión, que nos dice que es 180 sobre pi por el error total. Una vez sabiendo esto, entonces solo quedaría sustituir los valores encontrados en la tabla para encontrar el error total y posteriormente ser reemplazados para encontrar el ángulo de dispersión, que en este caso nos da de 1.15 grados. Ahora procederemos al estudio de la determinación del tamaño de disco parabólico. Al diseñar cualquier tipo de colector solar, el principal objetivo es obtener el mayor aprovechamiento posible de la radiación solar captada, encontrándose que el principal criterio de diseño a establecer es la relación de concentración máxima en el colector PDR, Cmax,
debiéndose mantener este valor constante para realizar el dimensionamiento tanto del disco como del elemento absorbedor. Con lo que hemos visto anteriormente, se puede observar que la C máxima depende del ángulo de borde. De esta forma, se habrá de proponer diversos valores del mismo para conocer el máximo valor de Cmax que se pudiera alcanzar, lo cual tenemos representado en la gráfica que se puede observar en la diapositiva, en la cual se aprecia que el máximo valor de C es de 2850 y se alcanza cuando el ángulo de borde es igual a 45 grados. Después de los 45 grados, el valor de Cmax comienza a decaer en la misma proporción que aumentó. Sin embargo, solo se ha considerado el caso ideal. Es posible comparar el caso ideal con el comportamiento de Cmax al incluir la desviación angular resultante que hemos calculado anteriormente, el cual hemos llamado ángulo de dispersión. Con lo cual se observa que la relación de la concentración máxima disminuye de forma drástica de 2850 hasta 280 al incluir la dispersión angular. Esto se disminuye casi 10 veces su valor. Los valores de ángulo de borde igual a 45 grados y el Cmax real de 280 son considerados como el primer criterio de diseño para el disco parabólico reflector y deberá mantenerse constantes para la determinación de los parámetros geométricos del disco. El segundo criterio de diseño del disco parabólico es el cumplimiento de la pequeña modularidad del colector, el cual debe ser de dimensiones pequeñas para poder ser instalado en una casa habitación, pero lo suficientemente grande para lograr acoplar algún tipo de intercambiador de calor en su punto focal, por ejemplo el tipo termosifón. Teniendo el ángulo de borde definido para lograr la mayor concentración, ahora se requiere establecer el radio de borde y la distancia focal óptima correspondiente a las ecuaciones ya vistas, para generar una imagen sobre el plano focal, considerando el error generado por el ángulo de dispersión, tal que permita satisfacer el criterio de la pequeña modularidad. En la tabla que podemos observar en la diapositiva, se proponen diversos diámetros para el disco, desde medio hasta 3 metros, calculando para cada uno de ellos la distancia focal, así como el radio de borde y el ancho de imagen focal necesarios para mantener el ángulo del borde igual a 45 grados. Según los resultados de la tabla, diámetros de disco menores a 1 metro proporcionan imágenes focales muy pequeñas para considerar la construcción de un intercambiador de calor funcional. Los diámetros de 1.25 y 1.5 metros generan imágenes focales sobre las cuales bien se podrían construir intercambiadores de calor de tipo termosifón de por lo menos 2.54 centímetros de diámetro. Diámetros de disco de 1.75 metros en adelante se consideran demasiado grandes para cumplir con un criterio de pequeña modularidad. Por lo tanto, el diámetro de disco propuesto para la construcción del disco parabólico quedará definido por un valor de 1.5 metros, ya que su correspondiente ancho de imagen permitirá colocar sobre su punto focal un termosifón de casi 5 centímetros de diámetro, permitiendo un mayor aprovechamiento de la radiación solar. Así que sustituyendo el valor del foco nos queda en la ecuación de la parábola y es igual a x al cuadrado sobre 3.62. Con lo cual se construye el diseño propuesto para el disco de reflector y el elemento absorbedor, con las mediciones calculadas. Cálculo del área de concentración. El área se calcula con la finalidad de calcular las dimensiones del concentrador y delimitar la cantidad de energía que se obtendrá, la cual está dada por las siguientes ecuaciones. La primera es la ecuación canónica de la parábola y la número 2 es la integral con la cual podemos determinar el área de un paraboloide. Se utilizan las dimensiones del paraboloide que se convertirán en coordenadas, se calcula la localización del foco y con vértice en el origen, como se puede observar en la diapositiva, quedando que el foco es igual a x menos h al cuadrado sobre 4 por y menos k. Una vez obtenidas las coordenadas del foco, se sustituye en la ecuación número 1, que es la ecuación de la parábola, se deriva y se sustituye en la ecuación número 2, que es la integral para definir el área del paraboloide, y se integra entre límites. Esta integral se lleva a cabo por sustitución trigonométrica, ya que contamos con un radical dentro de la integral. Simplificando y utilizando identidades trigonométricas, se obtiene
la integral que se encuentra en un cuadro rojo. Balance de energía. El balance en un concentrador nos permitirá cuantificar las propiedades termodinámicas de nuestro dispositivo. La finalidad de un concentrador de calor consiste en convertir energía radiante a energía térmica, aprovechándola en forma de calor. En general, los concentradores son poco eficientes en términos térmicos. Las pérdidas de energía térmica en los concentradores se dan por fenómenos de radiación, de convección y conducción. Podemos conocer el rendimiento global de un concentrador gracias a las energías aportadas al proceso, las energías de salida y los factores de transferencia y pérdidas. Todos estos fenómenos se dan principalmente en el absorbedor, siendo este por donde pasan los fluidos para calentar. Pérdidas de energía por transferencia de calor. Es importante saber que las pérdidas térmicas se producen en el tubo absorbedor y por consiguiente en el colector. De la radiación solar que incide sobre la cubierta de vidrio, una parte es absorbida por este mismo, otra parte es reflejada y también otra parte es transmitida al colector. Una parte de la radiación se transmite directamente al tubo receptor, mientras que el resto es reflejado dentro del colector por la superficie reflectante. La porción más importante llega al tubo y el resto se distribuye en el interior del colector. La radiación que llega al receptor es convertida en energía calorífica que se transmite a través de paredes del receptor al fluido de trabajo dentro de este, aumentando su temperatura, obviamente. Por otra parte, las paredes del tubo radian perdiendo energía y con esto la energía calienta el aire que pasa al absorbedor, haciendo que el colector tenga una temperatura mayor que el exterior. A continuación, se explica la parte correspondiente a las pérdidas dadas por la transferencia de calor en el exterior e interior. La primera se da por radiación. Esta transferencia se manifestará en el colector sobre la cubierta de vidrio, la superficie del espejo y el tubo absorbedor. Las dos primeras se darán a partir de la reflexión sobre las superficies, disminuyendo su valor como resultado de las características propias de absortividad y reflectividad que tenga cada uno de los materiales involucrados. En el caso de la reflexión, en la superficie del espejo, alguna parte de los rayos no alcanza al tubo absorbedor debido a diversas causas, como imperfecciones microscópicas o en el espejo, o por errores de posicionamiento del colector. La parte no absorbida será reflejada hacia el exterior. Hay que recordar que los valores de reflectividad disminuyen progresivamente conforme aumenta la suciedad en la superficie. De ahí la importancia de que éstas se limpien cada cierto tiempo. La segunda se da por convección. Esta transferencia se manifiesta desde la superficie absorbedora al aire interior del colector y también con sus alrededores. La convección externa es el mecanismo principal de enfriamiento de las paredes y cubiertas de los dispositivos solares, ya que el aire exterior, al estar en contacto con las superficies calientes, quita calor de las paredes del dispositivo, haciendo que éstas bajen su temperatura. En la parte interior del colector pasa algo similar, pues el aire en el interior, al tener contacto con el tubo, disminuye su densidad, produciendo una diferencia de temperaturas. El tubo absorbedor, al estar situado dentro de la cubierta de cristal, no deberá presentar tantas pérdidas térmicas por convección. Como ya se mencionó anteriormente, el vidrio tiene como función principal conservar la mayor cantidad de corrientes convectivas en el interior del colector. Y la tercera es por conducción. Esta se da desde el absorbedor a los elementos estructurales y auxiliares que están en contacto con el tubo absorbedor, siendo estas proporcionales a la diferencia de temperatura entre cada uno de ellos. Hasta el momento solo hemos descrito las pérdidas por transferencia de calor en el colector solar. A continuación, describiremos las ganancias térmicas que tiene el colector solar en su interior. La radiación que incide directamente, más la radiación que alcanza al receptor por reflexión, se transmitirá por conducción a través del espesor del tubo.
Por tanto, el calor se transmitirá íntegramente a la capa de fluido que se encuentra en contacto con la pared, cuya temperatura será superior a la de la masa principal del fluido. Tomando en cuenta la transmisión por radiación, podemos definir un coeficiente de convección H, que incluye el efecto combinado de la conducción a través de la capa y la convección en el fluido, quedando una expresión así, siendo Q la velocidad de transferencia de calor por convección, A el área de la pared y delta T la diferencia de temperaturas entre la superficie y la masa del fluido. Si consideramos solo las pérdidas por el movimiento del aire alrededor del cuerpo, la expresión quedará de la siguiente manera, donde H es el coeficiente de intercambio de calor constante que define el ritmo del enfriamiento y A el área superficial del cuerpo que se encuentra expuesta al medio ambiente. T es la temperatura instantánea del cuerpo y TA es la temperatura ambiente. Al transferirse la energía de un objeto y por tanto elevar su temperatura, éste experimentará una pérdida de calor, la cual será proporcional a la diferencia de temperaturas que podemos expresar en forma diferencial como la siguiente expresión. En esta expresión, Q es la cantidad de energía transferida en el proceso, M es la masa del cuerpo y C su calor específico. El signo menos indica una pérdida calorífica. Al combinar las ecuaciones, las últimas dos ecuaciones, obtenemos lo siguiente. En este caso, K es una constante de proporcionalidad conocida como parámetro de enfriamiento o conductividad térmica. Al resolver la ecuación diferencial para un cuerpo que se enfría desde una temperatura T hasta una temperatura T0, obtenemos una relación de la temperatura del cuerpo en función del tiempo, como lo vemos en la siguiente ecuación. En este caso, C1 es la constante de integración, es decir, C1 es igual a T0 menos TA. Y ahora, si por algún medio se le suministra energía al cuerpo, la ecuación deberá ser modificada teniendo presente que, para obtener la solución de esta nueva expresión, el suministro será considerado como no dependiente del tiempo, es decir, la potencia P es constante al igual que la temperatura ambiente, por otra parte agregando que W es igual a Cp por M. Obtenimos la siguiente ecuación. Después, usando separación de variables, integrando y despejando T mayúscula, obtenemos lo siguiente. Ahora, suponiendo T minúscula igual a 0 y T mayúscula es igual a T0, tenemos una ecuación para determinar la constante C y obtendremos la siguiente ecuación. Por lo tanto, la solución de la ecuación marcada con el número 1 será la siguiente. Ahora, al tiempo T1, cuando el valor de T mayúscula es igual a T1, la ecuación número 1 se transformará en la siguiente. Y finalmente su solución será esta última ecuación. Eficiencia. Y en esta parte, teniendo en cuenta el balance térmico y conociendo la cantidad de calor que se pierde en el proceso, el cálculo de la eficiencia sería el siguiente mostrado en la presentación. Para finalizar, es importante saber que nosotros como ingenieros químicos tenemos la obligación de mejorar los procesos haciéndoles más amigables con el medio ambiente y una de esas áreas es la obtención de energía. En esta investigación se habló sobre la importancia de la energía solar, aplicaciones y la manera de diseñar un concentrador solar para aprovechar esta alternativa de obtención de energía. Una vez sabiendo esto, podemos proponer mejoras de acuerdo a la tecnología de los materiales que se vayan desarrollando y otros avances tecnológicos, siempre tratando de hacerlo a bajo costo y buena calidad. Suscríbanse.